Quiero darles la bienvenida a los presentes y los que están a través de la plataforma Zoom a esta casa que es, como dicen nuestro presidente y nuestro vicepresidente, la casa de todos, la casa de todos los que queremos Asturias. Unos porque habían nacido y otros porque, aunque no hemos nacido, la queremos mucho, mucho, mucho. Yo en este momento especialmente, porque mi marido, que era asturiano, ha faltado y me ha dejado muy sola, pero aquí me tienen para pensar y disfrutar también de todo lo que se organice en el centro asturiano. Les voy a presentar al ponente, que para mí, la primera vez que vine, dije que tendría un fan. Pues aquí la tiene, que le va a presentar. La fans más guapa. ¡Ay, por favor! ¿Piensa usted que no? Bien. Su currículum es amplísimo, se lo voy a leer. El currículum de don Ignacio Moyá Ayuso. Es comandante de infantería en situación de reserva. Durante su trayectoria militar ocupó destinos operativos en el Grupo de Fuerzas Regulares número 54 de Ceuta, en el Grupo de Operaciones Especiales de Colmenar Viejo y ha ostentado el mando de la Compañía de Transportes de la Agrupación Logística número 1 en Madrid, antes de pasar a la Reserva Transitoria en 1993. Actualmente es máster en Dirección Comercial y Marketing, graduado en Comunicación por el Instituto Dale Carnegie, diplomado superior como presentador de radio y televisión y socio director de la empresa de formación Avante Consultores, además de ser un reconocido profesor en escuelas de negocios y experto entrenador en habilidades comerciales, sociales y directivas. También colabora habitualmente en los ámbitos empresarial y militar como conferenciante en las áreas de liderazgo, motivación y ventas. Don Ignacio Moyá, en paralelo con su actual dedicación profesional, se ha ido convirtiendo en un divulgador de la historia, y en particular sobre el descubrimiento de América y su posterior conquista, impartiendo diferentes conferencias por todo el territorio nacional. Hoy, en nuestro Centro Asturiano de Madrid y dentro del ciclo de 6 conferencias que lleva por título España, un pasado de leyenda, nos presenta su 5ª conferencia. Don Ignacio, todo nos va a saber a poco, ¿eh? Se titula La primera vuelta al mundo, la epopeya de Magallanes y Elcano. Coincidiendo con la celebración del 5º centenario de esta extraordinaria gesta, escucharemos hoy el relato de la que se ha dicho que fue la navegación más admirable realizada jamás en tiempo alguno. Una proeza que, como afirma nuestro conferenciante, demuestra por sí sola que efectivamente en aquella época tuvo un pasado de leyenda. Y me van a disculpar porque personalice, pero don Ignacio, yo como hermana de marinos y viviendo muchos años en Cartagena, he sabido lo que era la mar. Y tengo que confesarles que en casa, siempre, todas las nochebuenas, antes de brindar, rezábamos un Padre Nuestro por los hombres que estaban en la mar. Y también quiero decirles que una persona muy importante en la España contemporánea, que fue el general Armada, un día me contó que todos los españoles, por la obra que habíamos hecho en Hispanoamérica, tendríamos quizá el derecho a que se nos pagara un viaje. Así que con ustedes, sin más, tiene la palabra don Ignacio Moyá. Gracias. ¿Perdón? Ay, perdón, gracias. Doña Asunción, Bueno, mil gracias por tu cariñosa presentación. muy amable, muy gentil. Además de socia,
del Centro Asturiano de Madrid, además de que somos amigos, porque eso ya lo éramos, ahora eres mi presentadora, que es otra categoría, y te he agradecido mucho el comentario final. Yo soy hijo de marino, nací en Cartagena y soy comandante de infantería, feliz, pero reconozco también que soy un marino frustrado y a lo mejor por eso estoy navegando. Vuelvo a agradecer al Centro Asturiano la oportunidad que me dan de seguir impartiendo este ciclo de conferencias. Muchas gracias al aforo con todas las medidas de seguridad, pero completo. Me honran con su presencia, de verdad que sí. Y muchas gracias a todos los que desde la plataforma Zoom pues están siguiendo este relato. La primera vuelta al mundo, la epopeya de Magallanes y Elcano, estamos cumpliendo el 5º centenario, zarparon en agosto del 19 y volverán en septiembre del 22, o sea que ahora estamos en mitad de la travesía. Hace 500 años las 3 embarcaciones que quedaban vivas, si me lo permiten, estaban a un mes de alcanzar pues las Islas Marianas. Probablemente hoy, hace 500 años, estaban viviendo, lo verán luego en el relato, uno de los momentos más penosos, desde luego, de esta navegación, que yo, vamos, no doy crédito cómo pudieron sobrevivir. Lo vamos a ir viendo. Efectivamente, estamos en el ciclo de 6 conferencias, hicimos las 2 primeras, tema monográfico referido a Colón, hablamos sobre la leyenda negra, el mes pasado hablamos sobre el asturiano más universal, Pedro Menéndez de Avilés, el adelantado de la Florida. Vamos con la primera vuelta al mundo y terminaremos el mes que viene, que por cierto tenemos ya fecha, el 23 de marzo, con la Real Expedición Filantrópica de la Vacuna. Vamos a ver los números de una gran gesta. Una consideración previa antes de empezar. Yo creo que el reto, el desafío para cualquier conferenciante que quiera hablar de la primera vuelta al mundo es hacer una buena labor de síntesis. Yo es la primera vez que doy esta charla y ojalá que haya acertado con el recorte, que me habéis metido bien la tijera, porque les aseguro que todo es interesantísimo. 3 años fue lo que duró nuestra desgraciada guerra civil, pues imaginen que en 1 hora hubiera que hablar de todo lo que pasó en la guerra civil. Pues sin salvar las distancias, esto es lo que ocurre con esta conferencia. La considero una conferencia generalista, pero de verdad que les animo a que todos aquellos que no conozcan esta epopeya, que entren, porque la primera vuelta al mundo se puede estudiar solamente hablando de la vida a bordo, se puede dar una conferencia de 1 hora, o hablando sobre la navegación o la cartografía, o como me ha invitado mi amiga Carmen, que está aquí en el auditorio, la vuelta al mundo desde el punto de vista de la flora y la botánica. Bueno, así que espero generar hambre en ustedes y ojalá que quieran seguir profundizando por su cuenta. Fíjense los números de esta gesta. Zarparon, la flota zarpó el 10 de agosto de 1519, 5 barcos y 247 hombres. Van a tardar 3 años en regresar y navegan casi 75.000 kilómetros. Y por fin vuelven a España el 8 de septiembre de 1522, lo hace un solo barco, la Victoria, con 18 supervivientes, de los 36 supervivientes. Bueno, estos números luego los matizaré. Es que hubo 13 supervivientes que fueron cautivos de los portugueses y por lo tanto tiempo después regresaron a España. Lo veremos luego con tranquilidad. Ahora quiero que observen la derrota de la primera vuelta al mundo. En mi búsqueda por internet encontré este mapa, que ojalá que los del fondo lo puedan estar viendo bien, doy por hecho que en casa se ve perfectamente, pero esto es una perspectiva oblicua del planeta Tierra. Y ahí está la derrota. Los marinos llaman derrota a la suma de rumbos, lo que en infantería llamamos un itinerario, en la mar es la derrota. Fíjense la derrota esta, porque he puesto un círculo donde, y comparto con ustedes, no sé si les pasa lo mismo, generalmente estamos acostumbrados a entender lo que hicieron nuestros hombres, pues en América, los portugueses circunnavegando África, pero es que fuera del círculo, fíjense la derrota que hace. O sea, la magnitud de lo que van a navegar por el Pacífico, y no tanto por la dimensión, lo que va a hacer Elcano en su regreso, pero el Pacífico por el tiempo que tuvieron que navegar en él, y el Índico por las condiciones de navegación absolutamente, vamos, insalvables, pero Elcano lo va a conseguir. Bueno, esto le da una categoría, bueno,
tanto que Maximiliano de Transilvania es el que dijo que es la navegación más admirable realizada jamás en tiempo alguno, ni siquiera intentada por nadie. Ahora les voy a poner, y con el permiso personal de Tomás Mazón, es un ingeniero técnico de obras públicas que ha hecho un trabajo tan erudito como profundo sobre la primera vuelta al mundo. Les aconsejo que entren en su página web, rutaelcano.com, y lo que van a ver ahora es la misma derrota, pero en un mapa interactivo. Vamos a ver el planeta Tierra girando, o el itinerario mientras vamos girando con el planeta Tierra, y lo que van a ver son las bajas de la expedición, es decir, a lo largo de la derrota del itinerario van a ver muchos nombres, bueno, que sepan que esos son los 147 hombres que se fueron quedando por el camino. Yo les pongo este vídeo, dura unos segundos nada más, y me callo, y espero que lo disfruten y que se asombren de lo que van a hacer nuestras naves en la primera vuelta al mundo. Bueno, me parece admirable. El rumbo que voy a seguir en esta conferencia es que vamos a hablar un poquito sobre nuestros queridos vecinos y casi hermanos los portugueses, porque la primera vuelta al mundo fue una realidad hecha por España a pesar de Portugal, y veremos por qué, y como bien sabrán ya algunos de ustedes. Luego vamos a ver el contexto de la expedición, lo voy a hacer de manera telegráfica en 7 apartados, 6 me parece que son. Zarparemos con Magallanes y Elcano y dedicaré unas diapositivas finales a modo de conclusión. Efectivamente, esta fue una gesta española a pesar de Portugal, porque no sé si saben ustedes que en enero del año 2019 nos desayunamos con un artículo del ABC que decía que Portugal tergiversa la historia y borra al Imperio Español de la vuelta al mundo. El país vecino busca que la UNESCO reconozca la ruta Magallanes sin Elcano ante la falta de acción y diplomacia del gobierno español. Esto es una auténtica injusticia. No se puede desde Portugal hablar de la primera vuelta al mundo sin hablar de Elcano, como no se puede desde España hablar de la primera vuelta al mundo sin hablar de Magallanes. España ha sido siempre muy considerada con ambos marinos, por supuesto con Juan Sebastián Elcano, dándole además el nombre al buque escuela de nuestra Armada. Pero es que hemos tenido una fragata en servicio 23 años, hasta el año 1971. Casualmente en mi familia, que somos de marinos, conservamos un gallardete de la fragata Magallanes. Esto era muy propio en los barcos de la época. Pero no solamente eso, que hemos tenido una fragata con el nombre de Magallanes, sino que también hubo un navío, el Magallanes, del que tendremos que hablar el mes que viene, porque este navío fue el que llevó a los niños de la vacuna, de la expedición filantrópica de la vacuna, en el salto que se dio desde América a Filipinas. Y casualmente se hizo en el navío Magallanes. Así que Portugal, no puedes olvidarte de España. Los hechos es que 2 años antes, en el 2017, Portugal presentó una candidatura ante la UNESCO para conseguir que la ruta Magallanes figurara como Patrimonio de la Humanidad, ninguneando a España, tergiversando la historia, porque asocian a la ruta Magallanes a la primera vuelta al mundo, y en la cabeza de Magallanes, ni de Portugal, ni de nadie de la época estaba el dar la vuelta al mundo, hasta que esa idea se concibe en la cabeza de Juan Sebastián Elcano. Y no se puede, como he dicho, ningunear a España. España cae en ese buenismo que es tan desesperante, no presenta cara, por lo menos a nivel oficial, pero afortunadamente uno de nuestros organismos sí que lo hizo, y ante el dictamen de la Real Academia de la Historia de España, y para evitar un conflicto diplomático,
ambos países en este año 2021 se han comprometido a impulsar una candidatura conjunta ante la UNESCO. Bueno, vamos a ver qué dice la historia de esto. Pero fíjense lo que les digo, lo que añado a esto, es que chapó por los portugueses. O sea, en el sentido de por qué no nos apuntamos también nosotros a eso. Es que la frase esa un poco popular de que el que no llora no mama, todos los países del mundo lo hacen y reivindican y luchan y son ambiciosos y van buscando sacar tajada de donde pueden. Todos, menos nosotros, los españoles, que siempre pues, nos ponemos de perfil ante demasiadas cosas, como ya vimos en una de las conferencias anteriores. Pero efectivamente yo creo que con el relato van a ver ustedes la cantidad de obstáculos que va a poner Portugal para que esta expedición no llegara a buen término, como para que ahora, 500 años después, ellos quieran capitalizar el éxito de la primera vuelta al mundo. Vamos con el contexto de la expedición en 6 apartados. Primero hay que recordar que Portugal y Castilla estuvieron en busca de las especias desde hace muchísimos años. Las especias, lo hemos recordado en este foro, muy importantes en la época, porque permitían conservar los alimentos, porque le quitaban ese sabor putrefacto que tenían además propiedades terapéuticas e incluso afrodisíacas. Las especias tenían tanto valor en la época que los tres grandes patrimonios que había en la época eran el oro, los esclavos y las especias. Así que Portugal y Castilla se fajaron desde muy pronto en tratar de ver quién conseguía que sus buques, sus navíos llegaran hasta allí. Había que hacerlo primero, y pasamos al apartado 2, ciñéndose al Tratado de Alcasovas, por el que, a partir del meridiano 28, las Islas Canarias hacia el sur, todo era zona de expansión de Portugal, y a Castilla le correspondía la dirección norte. Pero Cristóbal Colón, sorteando el no ir hacia el sur, sino que en sentido oeste, zarpa buscando la especiería. Lo que pasa es que va a chocar con un continente que no imaginábamos, como ya saben, y bueno, el descubrimiento de América nos va a dar muchísimas glorias y el Imperio Español se va a fajar mucho en toda la conquista de América, pero sigue quedando pendiente el llegar a las especias. Ese es el motivo, y además con un problema, y es que realmente Colón, en honor a la verdad, navegó hacia el sur, zarpó desde las Islas Canarias, pero descubrimos América en la zona de demarcación portuguesa. Claro, los portugueses, con toda la razón del mundo, protestaron, y entonces el Papa Alejandro VI decidió hacer otro reparto, y ahí aparece el Tratado de Tordesillas. En vez de hacerlo en sentido horizontal, lo hacemos en sentido vertical, para que no os peleéis, diría el Papa, desde un meridiano situado a 370 leguas al oeste de Cabo Verde. Ahí vamos a trazar un meridiano, y de ahí en adelante será la zona de expansión de España, y de ahí para atrás será la zona de expansión de Portugal. Claro, este meridiano estaba en la época también relativamente bien definido. El problema es el antimeridiano, porque aquí estamos viendo todo el planeta Tierra en una sola dimensión. El antimeridiano, que sería este sí que era muy difícil de determinar. Y esto es lo que va a dar motivo a que nosotros salgamos rumbo a las Molucas, como van a ver ahora. Ahora bien, el Tratado de Tordesillas, claro, estas son las áreas de expansión para España, y esto es Portugal, pero es que España está en medio de lo que le correspondía a Portugal. Luego el Tratado de Tordesillas, como buen criterio, lo que hace es que contempla y nos dice a nosotros, los españoles, yo voy a hablar de España, y para no entretenernos en hablar de la corona de Castilla, de Portugal o de la monarquía hispánica, yo hablo de España y Portugal y ustedes me entienden. Pero efectivamente el Tratado de Tordesillas, para salvar este inconveniente, y leo literal lo que dice la pantalla: los dichos navíos de los dichos señores rey y reina de Castilla, es decir, los españoles, pueden ir y venir sin contradicción alguna por los mares que son de Portugal. Ahora bien, siempre y cuando los cuales vayan por sus caminos derechos, que es lo que está subrayado, desde su reino para cualquier parte de lo que está dentro de su raya, y no pueden apartarse salvo que lo que el tiempo contrario los hiciera apartar. Digo esto porque los autores no se ponen de acuerdo. Para mí, la lectura es que los españoles deberíamos zarpar de España e ir en dirección oeste a buscar nuestra zona de demarcación. Hay autores que dicen que no, que el espíritu de esto es que
portugueses y españoles podíamos navegar por las aguas de los otros siempre y cuando no conquistáramos, no exploráramos territorios que fueran de ellos. Pero como que había un tratado de libre navegación. Yo creo que no es así y en mi opinión, pues vamos a ver que España va a prostituir o va a alterar o va a incumplir el Tratado de Tordesillas. Porque esto al final es una historia entre españoles y portugueses donde nos damos de bofetadas cuando somos, he dicho antes, hermanos, primos, compartimos en la misma tierra, pero aquí es como si fuéramos una familia donde dos hermanos se están dando de bofetadas queriéndose, porque nos queríamos, o nos pretendíamos. De hecho, cuando vamos a zarpar 3 meses antes, el rey Manuel I de Portugal se ha casado con Leonor de Austria, que es la hermana de Carlos V. Y sin embargo, los portugueses van a intentar por todos los medios de que nuestra expedición no llegue a buen término. Bueno, lo iremos viendo. Así que el tema es que una vez que hemos descubierto América, Núñez de Balboa en 1513, asomándose en Panamá, descubre un mar que los anteriores conquistadores no conocían, le va a llamar Mar del Sur, porque en la dirección en que lo visualiza él es hacia el sur, y esto lo que nos quiere decir es que efectivamente estamos ante un continente y por lo tanto, más allá de lo que ha encontrado Núñez de Balboa, tiene que estar la tierra de las especias. Así que ahora el reto es encontrar el paso. Lo que Colón quiso hacer, que no pudo porque se chocó con América, empieza a estar en la mente de nuestros conquistadores. Hay que lanzar a marinos que puedan encontrar ese paso y llegar a las especias. Y el que va a llegar más lejos es Juan Díaz de Solís. Después de que Cristóbal Colón hiciera los 4 viajes, la corona española lanzó una segunda remesa de navegantes. Ahí estaban Juan de la Cosa y Vicente Yáñez Pinzón de las tripulaciones de Colón, pero también estaba Juan Díaz de Solís, y estaba Américo Vespucci. Estos 4 pues también tratan de explorar y llegar más lejos y buscar el paso. Y el que llega más lejos es Juan Díaz de Solís, que llega a lo que es el actual Río de la Plata, pero va a morir porque es atacado por los caníbales, que lo van a descuartizar en la playa y se lo van a comer. Practican el canibalismo ante la presencia del resto de la dotación de su carabela. Esto ocurría en 1516, así que la carabela volvió a España dando cuenta de que habían encontrado algo que parecía un mar. Claro, es la bocana de entrada de Uruguay y Argentina, que parece un mar. Y esto es donde Magallanes se va a fijar en ello hasta la obsesión, o de manera obsesionada. Voy a abrir una galería de los personajes más relevantes, así le vamos poniendo cara a todos. Hay que empezar con que la iniciativa fue, como estamos hablando, de Fernando de Magallanes, que va a zarpar con la flota, con la categoría de capitán general, máximo responsable de la flota. Vamos a hacer una breve biografía de Magallanes. Hay que decir que nace en Portugal, probablemente cerca de Oporto. Para mí Magallanes y Colón tienen un parecido que es absolutamente asombroso, pero en muchísimas cuestiones. Ya de entrada estamos diciendo que los dos van a emprender la misma obsesión, que es llegar a la tierra de las especias. Les van a separar 30 años, pero es que en la personalidad, en la manera de ser, hasta en esto, de que no se sabe con certeza dónde nació Magallanes. Sin embargo, sí sabemos que Colón nació en Palma de Mallorca, ¿era? En Ibiza, perdón, es que no me acordaba. Bueno, parece ser que nace en 1480, al norte de Portugal. Pertenece a una familia noble, de hecho fue paje de la reina Leonor. Con 25 años se va como soldado, formando parte de la Armada de la India. Magallanes va a ser un extraordinario combatiente, va a ser más infante que marino. Tras participar en la toma de Malaca, regresa a Portugal, es decir, los portugueses ya han llegado hasta el mar de las Indias, y donde se quedan más cerca de los Molucas es en Malaca. Y allí participa Fernando de Magallanes. Regresa a Portugal y va a participar en la guerra contra Marruecos, y ahí va a ser herido y acusado. Herido porque va a recibir con una lanza un impacto en la rodilla y va a mantener una cojera ya de por vida bastante importante. Y además, uno de los botines de guerra que se produjo en Marruecos, se le acusó de que entró en corrupción, que se quedó parte y tal. Yo creo que no, que él fue inocente, pero eso le va a dar muchos disgustos porque la corona portuguesa empieza ya a enconarse con él. Dedica un tiempo a su vuelta en Portugal a estudiar las cartas náuticas, y ahí es donde va a concebir encontrar el paso a las Indias.
y despreciado por su rey Manuel I y desnaturalizado de Portugal, esto es importante, va a ser apoyado por la corona hispana y finalmente va a zarpar rumbo al Maluco. Es decir, Magallanes hay un momento en que Manuel I de Portugal no puede con él. Es verdad que debió tener mucho carácter, en esto también se debió parecer a Colón, no era un hombre muy asocial, no manejaba bien las relaciones sociales y debió ser desesperante para Manuel I, que lo echó ya de Portugal y no le dio lo que él pedía. Él reivindicaba cosas que yo creo que eran de justicia, pues un aumento de sueldo, de empleo y nada, resultó molesto y él tiene que salir de Portugal y se desnaturaliza, es decir, él pierde voluntariamente el dejar de ser portugués, la nacionalidad portuguesa, y se viene a España a presentar su proyecto al rey Carlos I. En esto también hay un parecido gemelar con Cristóbal Colón. Finalmente, y tras un viaje épico, va a morir en Filipinas en combate con indígenas en la isla de Mactán cuando tenía 42 años. Desgraciadamente, siendo un extraordinario militar combatiente, va a cometer un error tan de bulto que le va a hacer perder la propia vida cuando tenía 42 años. Esto ocurre en mitad de la travesía de este relato que estamos contando, se va a quedar descabezada la expedición y ahí es donde va a empezar a emerger la figura de Juan Sebastián Elcano. Aquí vemos el meridiano y el contrameridiano. Esto es uno de los aspectos que va a mantener Magallanes cuando presente su candidatura para navegar hacia el oeste. Y es que las islas de las Molucas, vemos dónde está, esto es como sabemos que está hoy, es decir, está dentro de la demarcación de Portugal. Todo esto que señalo es Portugal. Pero él está convencido que esto no está ahí, sino que está a este lado del meridiano y por lo tanto en la zona de expansión de España. ¿Por qué lo cree él? Porque tiene a un muy buen amigo suyo, no se sabe si quizás fuera su primo, que le va a mandar una serie de cartas. ¿Quién es Francisco Serrao? Pues ha combatido con él en Malaca y mientras Magallanes se ha vuelto a Portugal, este hombre ha continuado más hacia el oeste y es de los pocos portugueses que ha llegado hasta las Molucas, pero lo ha hecho ya haciendo la guerra por su cuenta. Se ha separado del ejército portugués o de las armadas portuguesas y está haciendo la guerra por su cuenta y curiosamente manda cartas a su primo o a su amigo Magallanes a Portugal. Esas cartas llegan y en esas cartas le está diciendo Francisco Serrao, aquí están las Molucas, esto es impresionante lo que hay de clavo sobre todo. El clavo era la especia más importante, más que la pimienta, que había caído ya un poco en desgracia. Y el encontrar tanto clavo allí le dice a Francisco Serrao, le dice a Magallanes que debería venirse para acá. Estos son los indicios o los argumentos que va a presentar Magallanes ante el rey Carlos I. Las cartas de Francisco Serrao, el planiferio de Jorge Reinel, y estoy resumiendo muchísimo porque, como he dicho antes, en tema de cartografía hay muchísimo alrededor de la primera vuelta al mundo, pero he seleccionado el planiferio de Jorge Reinel porque en ese círculo pequeño que sale a la izquierda, ahí es donde sitúa este cartógrafo a las Islas Molucas, y en ese mapa que eso esté ahí significa que está dentro de la demarcación española. Y además el globo terráqueo que creó Schoner en 1515, les llamo la atención, bueno, no sé si lo verán bien, pero yo les estoy señalando que todo este es el continente americano muy deformado, porque esto sería Norteamérica, esto aquí adivinamos Sudamérica. Pues han puesto un paso. Schoner, este autor, puso ahí un paso. Es decir, los cartógrafos de la época se apoyaban desde luego en todo lo que levantaban los marinos. Cada vez que un marino navegaba tenía que combatir y tenía que levantar planos por donde fuera. Pero también de los relatos de unos marineros, de otros. Entonces ellos especulaban y a Schoner le sale esto. Y como le sale que hay un paso, que efectivamente lo había, lo que pasa es que no está en esa latitud ni mucho menos. Bueno, todo este pack de indicios es lo que va a hacer que Fernando de Magallanes se anime a presentarle a la corona española su proyecto. Lo hace a Carlos I, el rey de España, tiene 19 años, acaba de llegar a España, pero ya es un joven muy ambicioso, es un rey ya muy responsable o responsabilizado o preocupado de todo el poderío económico que va a necesitar para poder atender a todo lo que va a ser suyo, porque ahora mismo es Carlos I de España, pero muy pronto va a ser Carlos V de Alemania también. Y él es consciente de que necesita dinero y apoyado por su secretario personal, Rodríguez Fonseca, un hombre ya muy experimentado, ha organizado muchas flotas de indias en Sevilla,
tiene el colmillo muy retorcido, sabe lo que hay que hacer para organizar y para mandar expediciones, y Rodríguez Fonseca le da el visto bueno a la propuesta de Fernando de Magallanes. ¿Por qué a Fernando de Magallanes, a él y no a otros que estaban también postulándose? Porque la candidatura de Fernando de Magallanes es muy sólida. Por una parte está él es portugués, esto va a ser bueno y malo, es muy bueno para la corona porque ha navegado por el mar de las Indias, mientras que nuestros navegantes iban solamente al Caribe. Luego voy a capitular en un marino que es portugués y que conoce aquella zona, de la que en España desconocemos nosotros. Pero es que además en el pack, si me permiten la expresión, va Rui Faleiro, que es un cartógrafo portugués. Portugal era en aquella época de lo mejor que había en el mundo navegando y organizando flotas y todo lo que digamos es porque la mejor cartografía salía de Portugal. Y probablemente uno de los mejores cartógrafos fuera Rui Faleiro. Y a esto se une también el burgalés Cristóbal Haro, un empresario, un mercader que ha hecho mucha fortuna en Portugal. Y estos tres personajes, Magallanes, Faleiro y Haro, tienen una cosa en común, y es que los tres han salido de mala manera de Portugal, por motivos diferentes que no vienen al caso. Así que ellos tres conciben el proyecto y se lo presentan a la corona. Va a ser bueno el que Magallanes sea portugués porque va a conocer aquel mar, aunque a poco de llegar va a morir, pero va a ser muy malo porque va a generar mucho recelo el hecho de que el capitán general sea un portugués, como veremos. Se va a firmar el acuerdo, las capitulaciones de Valladolid en 1518, y básicamente las capitulaciones le exigen a Magallanes que continúe la exploración de la costa sudamericana en busca de un paso por mar hacia el oeste, que una vez que encuentre el paso, que se dirija a las Molucas, a las islas de la especiería, que determinen si las islas Molucas quedan dentro del hemisferio castellano del Tratado de Tordesillas y que regresen por el mismo derrotero seguido, porque las capitulaciones ponían mucho el acento en que Carlos I no quería tener problemas con Manuel I de Portugal. No aparece, lógicamente, el cristianizar, porque eso era común o afín a todas las capitulaciones, y eso va a estar muy presente, y no aparece de ninguna manera el dar la vuelta al mundo. Y esto lo vuelvo a subrayar, por eso cuando Portugal ahora está capitalizando y quiere hablarnos de la primera vuelta al mundo, está tergiversando la historia, porque no se pretendía en principio el dar la vuelta al mundo. Como contrapartida, pues Magallanes va a recibir unos otorgamientos muy parecidos a lo que recibió Colón, capitán general de la flota, gobernador y adelantado del rey, comendador de la Orden de Santiago, 20% de los beneficios y 2 islas en propiedad. Estas islas le van a pasar factura y yo creo que buena parte de los motivos de su muerte tiene que ver con estas islas que él iba también buscando. Lo veremos. Ahora ocurre un problema, y es que Rui Faleiro, cuando llega a España, presenta un desequilibrio mental evidente, y eso se va acusando y al final la corona decide separarlo de la expedición porque no está en condiciones de navegar. Así que desaparece Rui Faleiro y ahí Rodrigo Fonseca ve la oportunidad, si me permiten la expresión, de colocar entre los mandos a Juan de Cartagena, sobrino o no se sabe si hijo del propio obispo Rodríguez Fonseca. Sea como sea, Juan de Cartagena es un noble y como noble le van a dar el mando de una de las naves y le van a nombrar veedor y persona conjunta. Esto va a dar muchísimos problemas. El veedor era el auditor del rey, es decir, es el notario que levanta acta de lo que está pasando con la flota. Pero además, el hecho de ser persona conjunta, esto va a ser un disparate, porque persona conjunta significa que aunque, si bien Fernando de Magallanes era el último, el capitán general y último responsable de la flota, casi que Juan de Cartagena era el colíder de la expedición. Así que Fernando de Magallanes debería rendir cuenta no solamente a sus capitanes, que se hacía con mucha frecuencia, se democratizaba mucho, y en aquella época era muy común hacer reunión de capitanes y explicar lo que se iba a hacer y tomar decisiones democráticas. No solamente Fernando de Magallanes debería hacerlo con sus capitanes, sino desde luego, y antes que a nadie, con Juan de Cartagena. Y no lo va a hacer nunca, ni con sus capitanes, ni con Juan de Cartagena. Los capitanes van a callar, pero Juan de Cartagena, noble y soberbio, no más o a la altura de Fernando de Magallanes, en fin, que el conflicto estaba servido, como veremos.
Muy importante la figura de Gómez de Espinosa, un alguacil muy leal a Magallanes, va a navegar con él, va a intervenir en momentos muy difíciles para Magallanes a su favor y va a ser uno de los supervivientes. Al final va a hacer binomio de combate, si me permiten la expresión, con Juan Sebastián Elcano cuando solo queden dos naves, la Victoria y la Trinidad. Gómez de Espinosa no era marino, es el alguacil, el guardia civil que va a bordo para hacer valer el orden, pero se va a tener que convertir en un marino y va a ser un hombre realmente muy interesante en su comportamiento. Y tenemos a Juan Sebastián Elcano, que va de maestre, de tercero de a bordo de una de las naves, de la Concepción. Hacemos una breve biografía de Juan Sebastián Elcano. Nace en Guetaria, en Guipúzcoa, en 1476, es decir, era un poquito más mayor que Elcano, que Magallanes. Pertenece a una familia de tradición marinera, es dueño de su propio barco y combate en Orán. Por precariedad vende su barco a los saboyanos, ahí se encuentra en un bucle muy complicado. El cardenal Cisneros lo manda con su barco de 200 toneladas a combatir en Orán, pero no le paga, el gobierno no le paga el dinero que le debe, él no tiene dinero para pagar a sus marineros y ante la presión de sus dotaciones decide vender el barco, pero como encima lo hace a los saboyanos, a la casa de Saboya, pues comete un delito, queda proscrito, pero perseguido por la justicia conoce la expedición de Magallanes y era una manera de redimir las penas, así que se va a apuntar. No va a salir como capitán de un barco que tenía categoría para ser capitán, y el motivo es porque en aquella época era más importante la nobleza que la experiencia en la mar. Por lo tanto, tenemos a un gran capitán que va de tercero de a bordo de uno de los buques y que va a emerger como un extraordinario capitán más adelante de la Victoria. Zarpa con la flota como maestre de la Concepción, como he dicho, y culmina la expedición dando la primera vuelta al mundo y muere 4 años después, intentando la misma proeza, con la expedición de Fernández de Loaiza en el Océano Pacífico. Estos hombres eran de una madera especial, O sea, después de 3 años y lo que va a sufrir, se embarca de nuevo y va a perder la vida víctima, envenenado con una barracuda, con un pez en malas condiciones, en mitad del Pacífico. Los personajes más relevantes los completamos con 2 cronistas. Antonio de Pigafetta, un sobresaliente, este era un italiano que vino a España con una comisión papal. Sobresaliente eran todos aquellos que embarcaban y que no tenían funciones 100% náuticas, y este va a ser un corresponsal de guerra. Creo que le corresponde, va a hacer el papel de corresponsal de guerra, aunque en algunos momentos va a actuar más como un paparazzi que como un corresponsal de guerra. Desde luego tiene de bueno que hace un relato que yo no me explico cómo puede estar todos y cada uno de los 3 años menos una semana tomando nota de lo que está pasando. Nos deja escrito un libro en el que nos habla de las culturas que se han encontrado, la expedición, tribus, animales, idiomas, extraordinario. Sí que es verdad, por lo malo, es que a veces se comporta como un paparazzi y tiene un relato muy novelado, muy exagerado, y también que ningunea a Elcano porque él siente pasión por su capitán general Fernando de Magallanes. Y Antonio de Pigafetta va a dar la primera vuelta al mundo, va a ser de los que llegue vivo en la Victoria, y solamente con mirar su relato se ve que en el tramo de todo lo que hace Elcano al final pues ni siquiera lo menciona, o lo menciona muy poco. Y el último cronista que tenemos que tener en cuenta es Francisco Albo, es un piloto que tiene un relato pues mucho más técnico, mucho más náutico y que ha dado muchísima información. Vamos con el viaje. Zarpamos de... el viaje lo voy a dividir en 4 etapas. 1, 2, 3, lo vemos en pantalla, 4, 5 etapas. La quinta en azul, que será la que se corresponda con Elcano. La primera le llamo a la búsqueda del paso. Hasta que llegan al estrecho de Magallanes es buscar el paso. La etapa 2 va a ser el paso del estrecho de Magallanes. La etapa 3, puntualizar algunas cosas de lo que pasó al atravesar el Pacífico. La etapa 4, dedicamos también una parrafada a hablar de Filipinas y lo que ocurrió en las Molucas. Y la etapa 5 es lo que, robándole el nombre a Tomás Mazón, la ruta Elcano. Arriba a la izquierda he puesto un contador donde, voy poniendo las bajas de los barcos, los tripulantes, pero bueno, yo lo dejo ahí, el que lo pueda ver, que lo vea. Lo digo por los del fondo, que no verán absolutamente nada, pero yo no me voy a hacer referencia a eso. Zarpamos de Sevilla, los preparativos.
Fue un operativo muy concienzudo durante 17 meses porque esto Magallanes lo sabía hacer bien. Él con lupa estuvo mirando absolutamente todo. Vamos a zarpar con 5 naves, 4 de ellas son naos y una es una carabela, un poco más pequeña, la San Antonio, la Trinidad, la Concepción, la Victoria y la Santiago. En la Trinidad es donde pone, o donde va a ir Magallanes como capitán general y por lo tanto es la nao capitana. Ahí va Fernando de Magallanes. En la San Antonio va Juan de Cartagena, la persona conjunta, Gaspar de Quesada en la Concepción, Luis de Mendoza en la Victoria y Juan Serrano en la Santiago. De maestre va Juan Sebastián Elcano como tercero a bordo de la Concepción. Estoy diciendo tercero a bordo, me parece que es el segundo a bordo. Bueno, son 247 tripulantes y me detengo un momento solamente ver 4 cosas de la Victoria. Yo, de verdad que solamente esto se podría hablar de lo que llevaron a bordo, de la alimentación, de los pertrechos, de las baratijas y tal, pero no nos podemos detener en eso. Solo les llamo la atención la eslora que tenía la Victoria de 28 metros. Y les llamo la atención que una pista de tenis tiene 24 metros. Así que durante 3 años están en poco más de lo que era una cancha de tenis. Y la Victoria era de la pequeña, la Santiago es un poquito más pequeña. Pero bueno, para que se hagan una idea, y creo que es interesante ver la procedencia, porque el 54% son españoles, 13 portugueses y el resto italianos, de países varios, franceses. Es que estamos hablando de la primera misión o la primera flota internacional que se creó en el mundo, ¿eh? Nunca se había hecho, se habían aunado tantísimos, por lo menos marinos de distintos países. Bueno, Portugal, como he dicho, lo va a intentar todo para impedir la expedición. Manuel I de Portugal, cuando ve que esto va en serio, pone en marcha toda su maquinaria y sus espías, que los tiene en España, toda la diplomatura y los sicarios se ponen en marcha. Es que Magallanes sufre un atentado en Sevilla. O sea, no se cortó nada a Portugal y va, como digo, a hacer todo lo imposible para que la expedición no llegue a buen término. De hecho, hay un regalo envenenado muy curioso, que es el Atlas Miller, que se hace en 1519 y parece que es un deseo expreso del rey de Portugal, Manuel I, que le pide a Lopo Homem que haga este mapa intencionado. Es un regalo envenenado porque se le va a regalar a la corona española. Es un regalo personal de Manuel I de Portugal que se lo regala a Carlos I para que se lo haga llegar a su hermana Leonor, puesto que se va a casar conmigo. Claro, es envenenado porque resulta que América, la Antártida y Australia está todo seguido. Es decir, eliminan cualquier posibilidad de paso. Es un regalo envenenado porque con eso le están diciendo a los españoles: no naveguéis, que es que no tenéis por dónde pasar, no vais a poder llegar a vuestra zona de demarcación. Bueno, como un ejemplo, zarpamos de Sevilla el 10 de agosto de 1519, vamos a permanecer 40 días en Sanlúcar de Barrameda. Es verdad que también para terminar con unos últimos pertrechos al armar la flota, pero también muy posiblemente porque los portugueses estaban por la zona y había que ver el momento de salir burlando la vigilancia de los portugueses. Vamos a navegar hasta las Islas Canarias, una navegación sencilla de 6 días, pero luego, curiosamente, Magallanes toma dirección sur. No solamente está incumpliendo el Tratado de Tordesillas, sino que esta dirección sur no se la comenta a ninguno de sus capitanes. Y claro, los capitanes callan, pero Juan de Cartagena empieza ya a envalentonarse y finalmente va a ser detenido, esto resumiéndolo mucho, porque Juan de Cartagena ya no quiere cumplir con determinados protocolos y porque aprovecha en una ocasión que mientras están cruzando el Atlántico, en el lugar señalado ahí en amarillo, soy daltónico pero creo que acierto, sí, correcto, se abarroan las naves y él organiza una reunión, Magallanes, pues porque ha habido un acto de sodomía a bordo. Y aprovechando esa reunión, Luis de Cartagena le levanta la voz y le dice a Magallanes que ya está harto y que tiene que contar con él. Él vuelve a repetir por enésima vez que ahí solo se cumple lo que él se dice o que hay que cumplir con lo que él... Y en esa discusión pues le pone las manos encima a Magallanes y lo prende, como vemos en ese cuadro en el que le pone los grilletes. Le está poniendo los grilletes al segundo de toda la expedición delante de sus dotaciones y lo único que permite que Juan de Cartagena, que le quita el mando de la nao, que vaya a otra nave
con otro de los capitanes. Esto va a ser un error de bulto para Magallanes, porque a tu enemigo lo debes tener siempre cerca, y el hecho de que vaya navegando ya en otra nave, lejos de la Trinidad, pues va a hacer que finalmente se produzca un motín iniciado por Juan de Cartagena. Eso va a ocurrir, bueno, primero tocan tierra en la bahía de Santa Lucía, es una pequeña luna de miel que va a tener esta expedición, no van a conocer días como eso, estamos hablando de muy cerca en Brasil, de Río de Janeiro, y por fin llegan al Río de la Plata, que esto le obsesionaba a Magallanes, pero en el Río de la Plata, por más que investigan, se dan cuenta que efectivamente no hay un paso. A partir de ahí, para mí, Magallanes ya entra en un estado de obsesión compulsiva, como le pasaba a Colón, y van a seguir navegando hacia el sur, explorando todos los recovecos para tratar de encontrar el paso. Y en la bahía de San Julián decide el 30 de marzo de 1520 detenerse para pasar ahí el invierno austral. Piensen que estamos en el hemisferio sur y que por lo tanto en marzo lo que está ocurriendo es que está entrando el invierno. Así que van a pasar el invierno, ya en el punto amarillo que aparece, ya, bueno, por supuesto desde el Río de la Plata nadie había bajado, nadie había explorado más al sur, pero es que ese punto que están viendo en pantalla está en una latitud mucho más al sur del Cabo de Buena Esperanza que vemos delante de la palabra marzo. Es decir, los españoles están bajando a unas latitudes sur absolutamente inéditas y pueden imaginar con un frío pues espantoso, y estas naves y estos marinos no iban preparados. Y decide Magallanes pasar ahí el invierno austral. 5 meses ahí detenidos y nada más llegar al día siguiente se va a producir el motín. Magallanes va a sofocar el motín demostrando una astucia en el combate increíble, porque lo que ocurre en el motín es que Juan de Cartagena ha conseguido poner de su parte a 3 de las 5 naves y por lo tanto, estando en inferioridad Magallanes, pues se le ocurre de manera astucia resolver la situación de la siguiente manera. Saca una bandera blanca, manda un batel, un pequeño bote, con su alguacil, con Espinosa, que debajo de los capotes, debajo de sus ropajes, pues llevan machetes, en fin, armas, y suben a una de las embarcaciones, presentan una carta en la que están estableciendo los acuerdos de paz, y cuando el capitán lo está mirando, pues el alguacil salta sobre el capitán y lo degüella. Muere Luis de Mendoza degollado y además a esto se une que Magallanes había mandado también otros bateles. El caso es que se voltea toda la situación y va a morir Luis de Mendoza en el barco y Gaspar de Quesada es decapitado por orden de Magallanes y descuartizado en la playa. Magallanes no va a tener misericordia ninguna y va a aplicar siempre las normas. Él es el capitán general y tiene potestad para hacerlo, pero es verdad que no aplica misericordia, que otros muchos capitanes generales lo aplicaban. Y además se encuentra con una patata muy caliente, es que hago con Juan de Cartagena, y decide abandonarlo en la isla junto con un clérigo, Pedro Sánchez de la Reina, un sacerdote que iba a bordo, que en un momento dado le mandó al infierno a Magallanes. Magallanes era muy religioso y decidió que a estos dos los abandonaba en una isla. O sea, no tuvo valor de decapitarlos o de matarlos, ejecutar a Juan de Cartagena, porque sabía que era quien era. Entonces optó por esa situación intermedia. Obviamente los llevó a la muerte porque nunca más se supo de estos dos personajes. Por fin, o después de eso, va a mandar a la carabela Santiago a que explore un poquito más abajo, va a encallar, se va a perder la carabela, pero la tripulación se va a recuperar. Solamente la odisea que pasa esa tripulación hasta que consiguen entrar en contacto con los que estaban en la bahía de San Julián es una página que merece la pena que la miren por su cuenta. Y por fin vamos a llegar al estrecho de Magallanes. Después de muchos meses consiguen ir explorándolo y al final pues 2 de sus embarcaciones le dicen que efectivamente han encontrado. Eso que ven en pantalla tiene nada más y nada menos que 550 kilómetros. Van a tardar 38 días en terminar de recorrerlo. 550 kilómetros es más o menos la distancia que hay entre Madrid y Sevilla. Y es una proeza la navegación que se hizo por esas zonas, con el frío, con los témpanos, y es una proeza porque a día de hoy buques modernos les cuesta hacer esta misma travesía.
y la nao San Antonio va a desertar y va a regresar a España. En la nao San Antonio hay un piloto que se llama Esteban Gómez, un extraordinario marino, que estaba en desacuerdo desde el principio con Magallanes. En realidad era un problema de celos, porque Esteban Gómez tenía categoría como para haber sido el capitán general de una flota y sin embargo se tiene que conformar con ser el segundo de a bordo de la nao capitana. Magallanes se lo quita de en medio, lo manda a otro a la nao San Antonio y él ya en este punto decide regresar a España con su nao, en uno de los recovecos, en fin, hace la ciaboga, vuelve para atrás, se va a España. Esto es una canallada para la expedición, porque la nao San Antonio era la nao despensa, con lo cual va a condenar a pasar mucha hambre al resto de sus compañeros y algunos de ellos van a perder la vida. Bueno, cuando conseguimos llegar al final del estrecho de Magallanes, ahora viene la ruta por el Pacífico. Esto hay que ponerlo en el haber de Magallanes. O sea, Magallanes descubrió el Pacífico y va a ser el primer navegante en el mundo que lo atraviese. Esta derrota que va a seguir es rara, o sea, no se entiende que, primero, que Magallanes no tomara puerto en Valdivia, aquí estaría Chile, porque llevaban ya muchos meses con muchas penurias de hambre, bueno, tenían que comer focas, tenían que comer pingüinos, estaba todo muy racionado, y no se entiende cómo no se aprovisionaron aquí, pero probablemente Magallanes tenía miedo de que la nave que se había ido para España, que se hubiera podido despachar ya otra nave y que por aquí pudiera haber ya español. Él, en fin, se quería separar del continente sudamericano, del continente americano, y decide tomar esta derrota, pero no se entiende porque en aquella época los marinos eran capaces de determinar muy bien la latitud, es decir, todos los movimientos de norte a sur, el movimiento entre paralelos, porque con las técnicas que había en la época era fácil, o sea, llegar al Ecuador lo iban a saber en el momento que fuera. Distinto es la longitud, que va a ser un problema y un reto para los marinos. Pero bueno, sí se sabía que las Molucas estaban en un paralelo muy parecido al del Ecuador. Luego no se explica cómo no fueron al Ecuador y desde el Ecuador ya tomar rumbo oeste para poder llegar a las Molucas. Esta distancia que supera el Ecuador son 1500 kilómetros, y son muchos kilómetros. Y no se entiende este error tan de bulto en Magallanes cuando van a estar 3 meses pasando el Pacífico con muchas penurias, y solo se explicaría si, como dice un autor, su amigo Serrao le hubiera dicho que por aquí debería haber islas y que él fuera directamente a buscar islas antes de llegar a las Molucas, no fuera que llegando a las Molucas se quedara sin islas. Bueno, eso sería una explicación. El caso es que durante 3 meses, las únicas 3 embarcaciones que nos quedan, recuerden que hemos perdido ya la Santiago y la nao San Antonio porque ha desertado y se ha ido para España. Cuando la nao San Antonio llegó a España, tuvieron en cuenta su relato. Y debido a su relato y dado que él denuncia el comportamiento que está teniendo el capitán general, Carlos I, la corona, lo toman tan en cuenta que a su mujer, que ya está casado en Sevilla y tiene un hijo, su mujer le quitan la pensión. O sea, dan por hecho la declaración de Esteban Gómez, pero también dan por hecho que ha desertado. Entonces le hacen una cosa y lo contraria. Dan por hecho su relato, pero lo mantienen en prisión por desertor hasta que llega Elcano a España. Luego, más adelante, a Esteban Gómez le daría el rey Carlos I la potestad de ser capitán general, ahora sí, de una sola nave que fue a explorar el paso del noroeste, como sabrán algunos de ustedes. Y llega el escorbuto. El escorbuto es una enfermedad producida por la carencia o escasez de vitamina C, que se caracteriza por el empobrecimiento de la sangre, manchas lívidas. Bueno, esto había aparecido ya en la antigüedad, pero nunca como una epidemia. Aparece como una epidemia durante las expediciones, motivado por la falta de alimentos frescos. Los mandos, al tomar carne de membrillo, que lo tenían de dotación, se van a librar de ella, y en la Trinidad se realizó la primera autopsia en un barco. Bueno, 3 meses después llegamos a las Islas Marianas, la isla de Guam, llamada Isla de los Ladrones. Por fin, después de tantas penalidades en esa travesía, llegan a una isla donde los indígenas, que no tienen sentido de la propiedad porque era una civilización muy atrasada, pues empiezan a acercarse a las 3 naves y empiezan a robarle, por eso le van a llamar la Isla de los Ladrones. Magallanes, que
nunca tiene contemplaciones, empieza a quemar todas las chozas que tenían los indígenas y tienen que salir de allí por piernas, si me lo permiten. Un poquito más adelante van a llegar ya por fin a las Filipinas, que le va a llamar Magallanes la Islas de San Lázaro, porque llegaron en ese día, y más adelante recibiría el nombre de Islas Filipinas por nuestro rey Felipe II. Y por fin va a llegar la muerte de Magallanes. Magallanes, que se ha ido hacia el norte, ha llegado primero a las Marianas, y en las Islas Filipinas él va a conseguir mucha conexión con las civilizaciones que hay allí. Concretamente va a llegar a la isla de Cebú, donde Humabón, que es el cacique que hay allí, se enamora de España, de los españoles y tantos así, que se convierten al cristianismo, y ahí Magallanes pues empieza a sentir un gran alivio después de las penalidades que han pasado. Por fin tiene ya una isla que ha conseguido para el cristianismo, pero el rey Humabón le dice que no todos los que están alrededor estarían a favor, porque le están plantando cara y son enemigos. Y aquí es donde va a tener un acto de arrogancia por la que va a perder la vida Magallanes, porque le viene a decir poco más o menos: dime quiénes son, que voy ya por ellos. Dice, pues mira, en la isla de Mactán, que la veis ahí, lo ven ahí en el mapa, que debe estar a 20 minutos navegando, pues hay un cacique que se llama Lapu Lapu, que estoy siempre en lucha con él. Pues yo voy y lo someto, pero vamos, rapidito. Pero tan rapidito que salió sin capitanes ni nada, que se lo afearon sus propios capitanes, al capitán general, diciendo primero que no debería ir él, y segundo que si vas tú, vete con capitanes. Él fue con 49 hombres, eludió a cualquier capitán y todavía le dijo a su enemigo, a Lapu Lapu, porque entonces se parlamentaba, que en qué momento querían que combatieran. Y el otro dijo, pues al amanecer, porque le venía bien a él, y efectivamente al amanecer, que pasaba, que la marea estaba muy baja, así que Magallanes desembarcó con 4 o 5 bateles, aunque llevaba artillería, no sirvió de nada porque ya los bateles tuvieron que quedar muy lejos de la costa. Se bajaron y con el armamento, manos arriba, pues fueron llegando a la playa, pero se encontraron con 1.500, 2.000 indígenas, que efectivamente las corazas de nuestros soldados eran muy efectivas, pero se dieron cuenta que de cintura para abajo no tenían coraza. Así que empezaron a lanzarles flechas y lanzas. Tuvo un último arrebato Magallanes antes de morir, y es que le dijo a todos sus hombres que se fueran para atrás, y se quedó él como de escudo humano. Bueno, esto se puede hacer la lectura de que fue un acto heroico, terminó dando la vida por proteger probablemente a alguno de los 49, van a morir 8, pero desde el punto de vista estrictamente militar también es un error. Un capitán general no puede exponerse porque efectivamente se va a descabezar la expedición. A Lapu Lapu le tienen hecho un monumento en Filipinas, y al quedar 108 hombres se sacrificó la nao Concepción, que estaba en peores condiciones, y solo quedaron la Trinidad y la Victoria. Se hace un relevo del mando, y después de 8 meses, con Carvalho, que es un portugués, que es el que se va a hacer cargo de toda la expedición. Este Carvalho no da un pie con bola, no lleva el rumbo que tiene que llevar hacia las Molucas, además es un corrupto y está solo mirando por su propio interés, así que en un momento dado le quitan también ese relevo, y ya por fin quedan 3 hombres, Elcano, Espinosa y Méndez, un escribano, que son los que se hacen cargo de la expedición. Ahora sí ponen rumbo a las Molucas, y después de 8 meses consiguen llegar a la tierra de las especias, las Islas Molucas. En las Islas Molucas se van a abastecer del clavo, van a tener también un encuentro extraordinario con el cacique que hay allí. Este cacique está muy acostumbrado a ver llegar a chinos, a musulmanes, de hecho él se llama Almanzor, a portugueses, esporádicos, y va a tener también mucha química con los españoles. Se van a convertir también al cristianismo, le van a facilitar por las baratijas que van dando los españoles por donde van. Saben que ahí había un intercambio muy interesante para las dos partes, porque nosotros a cambio de baratijas pues nos daban clavo, nos daban oro, y ellos pues van a encontrar pues sedas, encuentran, en fin, sillas, muebles que ellos le dan mucho valor. Cuando se llenan las 2 naves, la Trinidad y la Victoria, de clavo, deciden que hay que regresar. Según el tratado, según las capitulaciones, deberían regresar por donde han venido, pero es que ha sido una odisea cruzar el Pacífico, así que toman, ahí donde yo creo que toman la decisión de venirse por el Índico, contraviniendo el Tratado de Tordesillas,
pero como un mecanismo de supervivencia y porque ya lo que primaban esos hombres era llegar a España por el camino. Lo van a hacer, desde luego, sin pegarse a la costa, que es por donde están los portugueses, por eso esto va a ser una extraordinaria proeza. Solo que al zarpar ambas naves, la segunda de ellas, la Trinidad, apenas puede salir del puerto porque se deja caer hacia uno de sus costados y tiene unas averías gravísimas. De haber salido en ese momento las dos embarcaciones, hubieran aprovechado unos vientos que hay en la zona muy interesantes, pero ya no puede ser y finalmente van a tomar la decisión, lo vemos en pantalla, de que la Victoria va a decidir salir en dirección sur por el Pacífico, por el Índico, aprovechando esos vientos y también para evitar que los portugueses, que ya sabían ellos que en las Molucas Manuel I había despachado una flota específica para ir a buscar a los españoles que sabían que estaban en esa zona, en ese punto toman la decisión de separarse, porque también es una manera de que sobrevivan más, si vienen los portugueses, que pillen una sola nao. La Victoria va a zarpar en dirección al Índico, y la Trinidad, después de varios meses para arreglar las gravísimas averías que tenía a bordo y también llena de clavos, va a zarpar, pero decide ir por el Pacífico, no tanto en la dirección opuesta, es decir, a buscar el estrecho de Magallanes, sino calculando pues ir a Panamá, donde se sabía que allí había ya puertos españoles. Va a tratar de hacer lo que hizo Urdaneta 50 años después, pero que ellos no lo van a conseguir y van a terminar muy mal. Hay un momento memorable, que es este cuadro, es pintado por Augusto Ferrer Dalmau en el 2019, Primus circundidiste me, fuiste el primero que me rodeaste, se lo regala a la Armada Española, y bueno, hace alusión precisamente en el momento que se están despidiendo la Trinidad y la Victoria. Y vamos con el último tramo, Juan Sebastián Elcano, con la nao Victoria, de la que ahora ya es capitán, tiene 60 hombres a bordo, está él, está su piloto Francisco Albo, está Pigafetta, que toma la decisión de navegar con Elcano. Y, mira, ¿te quieres ir con Elcano? Claro, consciente de que Elcano era mucho mejor piloto o marino que el alguacil, que Espinosa. Bueno, van 44 marinos y también 13 nativos. Esta navegación de ir por el Índico por el sur, es decir, evitando, como aparece ahí en la flecha, por donde iban los portugueses, es una exploración o una navegación absolutamente inédita. Nunca nadie jamás había navegado tan al sur y por ese océano. Les señalo ahí que las corrientes son absolutamente en contra de lo que tiene que hacer la nao la Victoria. Por eso, ahí igual no lo ven con detalle, pero el itinerario es muchísimo más a base de quebradas, porque tienen que ir ganando viento a la mar y no lo pueden hacer como había pasado en el Pacífico, que el viento les venía de popa y fue una navegación en ese sentido técnicamente mucho más tranquila. Lo que hizo, y me consta por marinos, empezando por mi hermano, el capitán de navío Luis Moyá, que esa navegación a día de hoy sigue sorprendiendo. ¿Cómo se puede navegar con una nao y con la poca capacidad de gobierno que tenían, cómo puede hacer todo este itinerario o derrota? Al llegar al Cabo de la Esperanza, ya no es poco lo que han tenido que sufrir hasta llegar aquí. El Cabo de Buena Esperanza es dicho por los marinos, es uno de los lugares de navegación más complicados que hay en el mundo entero. Y Juan Sebastián Elcano se va a encontrar con que el barco se va directo, se ve un poco ahí en el itinerario, hacia la costa africana. No pueden tomar tierra, porque si por lo menos hubieran podido descansar un poco y abastecerse, pero es que el sentido del honor que tienen, en todo momento están decidiendo que no quieren caer en manos de los portugueses, porque hay un momento en que Juan Sebastián Elcano pregunta si democráticamente queréis que vayamos a Madagascar para sobrevivir, aunque seamos cautivos o prisioneros, y no van a querer en ningún momento. Aquí se van a arrimar a la costa y enseguida se van a separar, y después de muchas semanas, al final, pues a la salida de una tormenta donde buena parte de los mástiles se han roto, pues se encuentran con que están navegando en dirección norte con un viento muy interesante, y cuando el horizonte se despeja se encuentran que por estribor está la costa africana, es decir, hemos superado el Cabo de Buena Esperanza. Ahí va a haber un momento mágico, porque van a recorrer 550 kilómetros, lo mismo que era el estrecho de Magallanes, que les había costado 38 días, aquí van a tener una navegación. Este barco y cualquiera que navegue a vela por esa zona, pues son unos
vientos muy favorables, 550 kilómetros lo van a hacer en un solo día. Solo que al llegar más hacia el norte, al llegar hacia el Ecuador, lo bueno que tenía se va a complicar muchísimo. Las temperaturas son absolutamente insoportables, el escorbuto sigue haciendo de las suyas, están muriendo ya directamente de hambre. La sentina, el lugar más bajo del barco de la nao Victoria, está recogiendo muchísima agua. Luego, con una bomba mecánica que tienen, hay un hombre o dos que tienen que estar constantemente sacando agua de ahí. La situación es tan angustiosa que deciden acercarse a la costa africana, arriesgando, pero no lo pueden hacer porque lo que han visto como tierra resulta que son manglares, y los manglares son unos bosques con unos árboles que clavan sus raíces en el fondo del mar y por lo tanto no se pueden acercar. Y toman ya una decisión de supervivencia y la toman de manera democrática, y es parar en las islas de Cabo Verde, de dominio portugués, pero mediante una trama, mediante un engaño que va a funcionar al principio. Y cuando se acercan a la isla de Cabo Verde le dicen a los portugueses, que salen sorprendidos de ver que un barco desvencijado haya caído por ahí, le dicen que forman parte de una flota de indias que se ha perdido en un temporal. Se puede demostrar cómo están los mástiles y por lo tanto lo único que queremos es que nos socorren y que nos den comida, y por fin les dan comida. Baja un batel con 13 hombres y cuando va a llegar el segundo aprovisionamiento resulta que alguien en tierra, en Cabo Verde, se le ha ocurrido la buena idea en principio de hacerse con un par de esclavos para que ayuden con la máquina de bombeo del agua, y a cambio, a la hora de pagar, pues quieren pagar con clavo. Claro, los portugueses cuando ven que hay clavo ahí, el clavo solo venía de la zona de expansión portuguesa, con lo cual les han descubierto un barco o un batel lleno de portugueses. Trata de detener a Juan Sebastián Elcano, que está en la Victoria con 13 hombres menos que están abajo desembarcados, pero Juan Sebastián Elcano pone las velas y sale a navegar, y lo hace de manera muy astuta porque al anochecer aprovecha y se va rumbo al sur, con lo cual muy posiblemente los portugueses trataran de perseguirle en dirección norte. Así que la nao Victoria pues supera las islas de Cabo Verde y por fin pues vamos a llegar a España con ese itinerario que ven arriba a la izquierda, que puede sorprender a muchos, y es que desde aquí cualquiera podría decir, bueno, ¿y por qué no van directos a las Islas Canarias? Es que no se puede. En la navegación a vela de la época los vientos no son favorables. De hecho, esta vuelta que hay aquí, que la va a hacer la Victoria, es lo que llaman los portugueses la volta da mina. Es decir, una vez que estás aquí, subes hacia el norte buscando la influencia del Golfo, sus vientos y sus mareas. Llegaron a las Azores, desde aquí podían haber ido directamente a Finisterre, a Coruña, pero el sentido del honor del Cano dijo que no, que él tenía que volver por donde habían llegado. Bueno, finalmente así termina la expedición, o lo que es la navegación. Como conclusiones finales, bien, ¿no? El relato un poquito deprisa, pero yo creo que como conclusiones, la primera vuelta al mundo va a significar que se demuestra de manera práctica la redondez de la Tierra. Se descubren tierras y mares inéditos. Supuso el triunfo del conocimiento sobre la superstición. Se conocieron las verdaderas proporciones de tierra y mar, que eran indefinidas hasta el momento. Se van a conectar entre sí todos los continentes conocidos hasta el momento, hasta la época, y se va a iniciar una red de intercambios comerciales. Carlos Martínez Shaw dice que la primera vuelta al mundo fue la pieza clave para que hoy podamos hablar de globalización. Yo recomiendo que acudan a fuentes, para mí muy interesante, el libro La flota de las especias, de mi hermano, el capitán de navío de la Armada, Luis Moyá. Es el relato novelado de lo que pasó en esta expedición, muy interesante de leer. También le recomendaría el libro de José Luis Comellas. Es un historiador, pero con un perfil muy de marino, y muy interesante también su relato. Esto ya es más un ensayo, más que una novela histórica. Y vuelvo a repetir lo interesante que es la obra www.rutalcano.com de Tomás Mazón. Termino haciendo un recordatorio y memoria de nuestras tripulaciones. De 247 hombres se quedaron más del 60% por el camino. 11 quedaron vivos y 89 volvieron a España. En esos 89 estarían
los 18 de la nao Victoria, los 13 cautivos por los portugueses en Cabo Verde, 5 que quedaron cautivos de la Trinidad, porque fueron hechos prisioneros por los portugueses, y los 53 desertores de la San Antonio. Dice Pigafetta: pienso, y esto lo dijo en mitad del Pacífico, pienso que nadie en el porvenir se aventurará a emprender un viaje parecido. Y quiero que mi última diapositiva sea en homenaje a nuestro marino de Guetaria, Juan Sebastián Elcano, que recibió este escudo de armas con ese lema que todos conocen: primus circumdedisci me, fuiste el primero en rodearme. Llama mucho la atención como nada más llegar a Sevilla, pues en primer lugar escucharon misa en Nuestra Señora de la Victoria, una promesa que habían hecho aquellos 18 hombres, pero lo primero que hace Juan Sebastián Elcano es mandarle una carta al rey, una carta escueta, muy propia de un vasco, pero que tiene un valor incalculable, aunque solo sea por el hecho de que en la carta le dice pues lo primero que aparecía en la primera diapositiva: Majestad, hemos hecho toda la redondez de la tierra. Esto lo subrayo porque le podía haber dicho: Majestad, hemos llegado a las Molucas, hemos llenado la Victoria de clavo, las 27 toneladas de clavo que llevamos dieron para amortizar la expedición, los costes de la expedición, dieron para dar muchos réditos a la corona, muchos beneficios, y dieron para que todos y cada uno de los 18 hombres que iban en la Victoria no tuvieran problemas económicos de por vida. Le podía haber dicho eso en la carta, sin embargo, lo que le dice primero con entusiasmo: hemos dado toda la vuelta al mundo. Señal inequívoca de que ese era el espíritu de Juan Sebastián Elcano, un hombre, un marino español por el que solamente por la gesta que terminó culminando, pues podemos decir que España efectivamente, igual es verdad, que debió tener un pasado de leyenda. Muchas gracias. Estoy permitiendo que los que están siguiendo la charla desde sus casas puedan activar sus micrófonos, lo puede hacer cada uno a nivel individual. Ya tenemos aquí a doña Asunción, mi presentadora favorita. Igual, vamos a ver si hay alguna pregunta, doña Asunción. Sí, por eso. El micrófono. Sí, por favor, ¿alguna pregunta? Y prometo contestar de manera telegráfica. Por favor. ¿Podemos seguir la vuelta al mundo, darla a nosotros por Google, que digan? Por el googling, Sí, todo eso, y ya está. Sigan a Tomás Mazón, que de verdad que metiéndose en esa página web, de verdad que es como si hiciéramos el viaje, es espectacular. Yo he presentado un vídeo y como eso hay otro mucho más. No sé si con esto le respondo, yo creo que sí. Sí, esa es mi pregunta. ¿Alguna pregunta más en el auditorio? No sé si alguien desde sus casas y dándose el micrófono quiere hacer alguna pregunta. Gonzalo, por favor. Buenas tardes, felicidades. Yo quisiera saber, ¿cruzar el Pacífico fue realmente importante? ¿Tuvo algo que ver el Niño, ese fenómeno meteorológico? Don Gonzalo, sí tuvo que ver, efectivamente. El Niño aparece muy de cuando en cuando y en esta expedición afortunadamente apareció y fue una fortuna, porque de hecho Magallanes le va a poner el nombre de Pacífico porque el Niño lo que daba una idea era de que era muy facilona la navegación. Eran vientos que empujaban desde babor, desde popa y hasta donde yo sé, don Gonzalo, y no me pregunte más, es muy amigo mío don Gonzalo, por eso me pregunta, pero hasta donde yo sé creo que sí, que estuvo presente y que facilitó ese océano que luego no era tan pacífico como parecía. No sé si alguien más quiere hacer alguna otra pregunta. Jesús Manso, Ignacio. Sí, Jesús, por favor, adelante. Bueno, ante todo enhorabuena porque ha sido una conferencia muy entretenida. Yo quería preguntar, es opinable, ¿no? Pero cuando puede ser que, como la circunferencia de la Tierra se creía que era mucho más corta de lo que realmente fue, y por eso cuando ya se conoce el antimeridiano se ve que esas tierras están en el lado de Portugal y no de España, puede ser que después de recorrer todo el Pacífico, Magallanes ya se hubiera dado cuenta de que había navegado tantas
millas de longitud que a lo mejor ya se había cuenta de que estaba fuera de su demarcación y hubiera querido ir a buscar otros objetivos. No sé si es una idea que se me ha pasado por la cabeza. Si es una idea peregrina o no. Yo no había reparado en eso y podría ser, pero creo que tienen que pasar muchos años hasta que la tecnología determine que efectivamente las Molucas están donde están. Pero justificaría el que Magallanes ignorara las Molucas, como diciendo, nunca van a ser nuestras. Pero tampoco eran de dominio 100%, no eran de dominio portugués, luego aunque llegaran y no estuvieran en su demarcación, podría ocurrirle, es decir, en la cabeza de Magallanes podría estar lo mismo que en la del Cano. Vamos a llevarnos el clavo que haya y ya se determinará si es de Portugal o de España más adelante. Se me ocurre también, don Jesús. Muchas gracias por tu pregunta. A ti, muchas gracias. ¿Tienen alguna pregunta? Pues le voy a pasar el micrófono a doña Asunción, que igual me echa algún piropo. No estoy seguro, ¿eh? ¿Sí? Si no, no le doy el micrófono. Vamos a ver. Chantaje. Es una gran presentadora. Bueno, no. Es paradójico que con esa lucha que tenían los españoles con los portugueses, luego nuestro Carlos V se va a casar con una reina de Portugal, con Isabel de Portugal, y tan enamorado estuvo que al enviudar no se casó con ninguna otra. Y yo quiero decir lo del piropo, pues como ha utilizado un buen léxico, como veedora, porque a los inspectores de educación antiguamente se nos llamaba veedores, y yo le quiero dar a usted una buena calificación. Desde el punto de vista como motivación. Después, cómo ha desarrollado la conferencia, con ilustraciones, con gráficos, insisto, con un buen léxico, y finalmente pues hemos visto cómo ha explicado, ha reducido, ha hecho una conclusión con el planteamiento, nudo, desenlace, y bueno, pues a mí me ha encantado y supongo que a ustedes también. Así que hasta el día 23 del mes que viene, que va a tratar sobre lo que ahora está desgraciadamente tan de moda, la vacuna. Muchas gracias. Bueno, Vamos.